no logramos recuperarnos o salir de la situación en la que nos encontramos, pues va a ser complicado, ¿no? Ponernos a pensar en otras acciones más relevantes. Yo creo que es propicio tener un, un buen diagnóstico respecto a qué terreno estamos pisando. Luego, en la siguiente parte, voy a dar algunas pistas iniciales de cuál podría ser el impacto que uno podría esperar de la inversión en geotermia. ¿Ok? A partir de indicadores y elasticidades y estimados, digamos, que uno ha podido encontrar, digamos, que funciona en otras realidades y que podría tener una relevancia, digamos, en particular en la región sur. ¿De acuerdo? La idea es, yo estoy trabajando con una perspectiva un poquito más larga en tratar de hacer estimados más concretos sobre este impacto en crecimiento inclusivo, y lo que quisiera presentarles ahora es sobre todo un abreboca, si se quiere decir así, ¿no? Un, un primer taste, ¿no? De qué cosa es lo que podemos esperar de esta inversión, que yo creo que puede tener impactos muy relevantes sobre la región. Entonces, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Diría que sí. Compartir la presentación, abro esto y lo pongo en grande. Perfecto. ¿Lo pueden ver? Por favor, confírmenme. Sí, sí, lo vemos. Ahí está. La pantalla grande, no completa. No, una parte. Ponle un modo presentación porque Sí, sí, sí. se ve parte de tu fondo de pantalla A ver, espera un ratito. ¿Qué ha del pasado? Mac. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué me está fallando acá? No sé qué pasa. A ver, perdón. Déjame compartir de nuevo. Voy a... Perdónenme los problemas técnicos. No sé qué está pasando acá. Entonces ahora, compartir pantalla nuevamente. Acá, ampliamos, lo ponemos en modo presentación y me imagino que ahora sí lo Sí, ahí podemos ver, ¿no es está. cierto? Perfecto. Sí, perfecto. Estupendo. Uy, no sé qué pasa. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, mil disculpas por la demora. Bueno, primero, como les comentaba, quería comentarles el escenario económico, ¿no? Esto es, en principio, un mapa geotérmico, ¿no? Y de alguna manera coincide, digamos, en el caso peruano por lo menos, con toda la problemática de diferentes situaciones que vienen coincidiendo, ¿no? No solo por efectos de la pandemia, del cual todo el mundo está viviendo, sino también este calor que se aprecia en el mapa coincide también con aspectos de carácter político, que hemos aporta su proceso electoral, un escenario complicado en el ámbito político y indicadores económicos que no son de los que uno pudiera considerar adecuados, pero en principio, si algo está abajo, debería empezar a subir en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos ver al respecto. Primero, veamos el escenario global, ¿no? En general, la economía, pues luego de este rebote que se presentó en el primer trimestre, en el caso chino, recuerden que la pandemia se inició ahí desde finales del año 2019 y el gran golpe fue sobre todo en el primer trimestre, pero en el resto del mundo le siguió de golpe a partir del segundo trimestre.
Hubo un fuerte rebote en el tercer trimestre y, digamos, en el cuarto parece que ese crecimiento se ha moderado un poquito en todas las regiones, ¿no? Ya regresando otra vez a la normalidad, dejando esta volatilidad que habíamos observado. En general, el contexto global eh, plantea un escenario de recuperación. Hay bastante optimismo en las bolsas de los países desarrollados. En la parte superior derecha pueden observar eh, eh, las expectativas muy positivas que se presentan en la bolsa. Es cierto, influenciado en gran medida por gran parte de los estímulos fiscales, no solamente monetarios, no solamente durante la pandemia, sino recuerden ustedes que en el caso de Estados Unidos se viene inyectando dinero con fuerza hace bastante tiempo y ahora hay un plan de 1.9 trillones o trillions, ¿no? En Estados Unidos que parece que termina configurando un escenario bastante bueno para el contexto internacional. Y lo mismo se aprecia en cuanto a los bonos, en cuanto a los bonos del Tesoro. Hay confianza en la economía norteamericana. O sea, el contexto global pinta bien y de hecho los precios internacionales también, ¿no? Vemos acá cómo ha venido yendo la cotización del cobre, del oro, el zinc, productos que para el Perú son bastante relevantes. Lo único que falta es que haya la inversión, la oferta, la minería, con más fuerza, como observamos hasta hace 10 años, y con eso, con suerte, se puede arrancar de nuevo un círculo virtuoso que hemos dejado por ahí pendiente, ¿no? Pero en principio, todo está configurado para que, si las estrellas se alinean, pues el próximo que llegue a la casa de Pizarro en julio, pues apriete el botón y diga, avanzamos, ¿no? El mundo por lo menos no nos va aparentemente a jugar en contra. En términos de indicadores generales, financieros fundamentalmente, Perú es esta línea roja en cuanto al tipo de cambio, una depreciación muy tenue, ¿no? Pero en general con poca volatilidad, salvo algunos episodios, ¿no? Comparado a los movimientos que han tenido otros países como Brasil, como Colombia, como México, que está acá en verde. Perú ha estado más o menos bien. El riesgo país, digamos, de alguna manera captado por los bonos soberanos, también con algunas pequeñas movidas, pero en general bastante estable, es decir, dadas las circunstancias a las que estamos enfrentando y un poco las olas políticas que hemos tenido, o populismo que hemos tenido durante toda la pandemia, el riesgo país viene bastante bien y en general, fíjense, la moneda ha sido una de las más estables, ¿no? Si no se compara con los movimientos que se aprecian en el resto de países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, y el caso de Brasil también como una referencia global. En principio, más allá de todo estas situaciones un poco complicadas que hemos tenido en el ámbito político por el tema de los contagios, pues las cosas han ido bien y en principio, más allá de que vamos a terminar más endeudados, como todos sabemos, el contexto global también ayuda a que las cosas aparentemente marchen bien. Con todo ello, uno podría estimar o podemos ver, digamos, primero, una recuperación lenta, digamos, es decir, las caídas después de ese 39 y 32% de abril y mayo que nos escandalizaron, poco a poco estamos regresando a niveles de caídas ya no tan espectaculares, probablemente cerrando con una caída alrededor de los 2 dígitos, pero muy cercano entre 1 y 2 dígitos. La convergencia que ha tenido la economía peruana ha sido bastante rápida también, con el resto de países. Ya también hemos tenido dentro de todo una capacidad de reinventarnos rápido, más allá de la pérdida de empleos y el cierre de muchas empresas, como ustedes lo saben perfectamente. Este es el tema que nos tiene y nos va a tener dando vueltas de acá, yo creo, un buen tiempo más. Acá en la línea roja pues se puede ver el dato 2021, cómo está avanzando los fallecidos según SINADEP. Digamos, arrancamos de un piso más alto de lo que fue el 2020, ¿de acuerdo? La pendiente se ve bastante peligrosa. Veamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es una segunda ola, evidentemente, eso ya no hay duda. Y esperemos pues que
poco a poco, con la llegada, no tanto con la llegada, las vacunas llegan, pero hay que ver luego cómo viene el proceso de vacunación y luego cómo viene también el proceso de contención de los contagios, ¿no? Eso va a depender muchísimo, no lo hicimos muy bien en la primera ola, en la segunda parece que no hemos aprendido, algunas cositas hemos aprendido, otras no tanto, y esperemos que las cosas funcionen mejor. Voy a comentar más adelante sobre este dato con una perspectiva más amplia para tener todo el escenario completo. Entonces, si queremos, ¿qué proyectamos para el mundo, no? Creemos que esta proyección de crecimiento, que creo que va a estar alrededor del 5,3% a nivel global, que es muy bueno, si es que Perú hace su tarea, podría converger perfectamente en un escenario bueno de crecimiento y de casi 4 puntos en el 2022, ¿no? Con un fuerte soporte, ¿no? Por parte de China, por parte de Estados Unidos. Muy probablemente estas cifras tenga que revisarlas al alza, ¿no? Tanto se termine de aprobar el paquete de Biden. Pero detrás de todo esto, pues tenemos algunos supuestos de que, pues, en el ámbito sanitario, tanto global como local, las cosas avancen, no sin dificultades, pero con ningún sobresalto, ¿de acuerdo? Que el mundo pueda regresar a una relativa normalidad en 2022, eso también es bien relativo y depende de qué economía estamos hablando. Que el crecimiento global, pues, tenga este soporte de los estímulos, se va a realizar algo seguramente hacia el 2022, pero en general va a ser, como estamos observando acá, un crecimiento bastante robusto. El contexto de precio de los minerales va a ser bueno. Si la minería entra, pues estará estupendamente, jugará un papel importante y también ayudará a dinamizar el sector de electricidad. Buen contexto para los metales. Creemos que si las cosas marchan bien, no deberíamos ver mayores sobresaltos en el flujo de capitales hacia el país. Y el tema es que, bueno, tenemos ahí la incertidumbre política, que la apuesta en principio para el ámbito local, que vamos a ver después en las otras proyecciones, pues veamos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Acá en el escenario que vamos a discutir más adelante para Perú, hay que confiar en que al final, luego de lo que significa esta campaña electoral, quien llegue a ser presidente y los que lleguen al Congreso sean más sensatos de lo que han sido periodos anteriores, ¿no? Aunque siempre se pueden superar, pero esperemos que la cosa funcione mejor. Dado ese contexto, pues en el escenario local esperaríamos un rebote en el 2021 de 10. Yo diría que ese 10 tiene un ligero sesgo a la baja, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo se termine comportando los confinamientos en función a cómo vaya la segunda ola, ¿no? Y las cosas hasta ahorita no terminan de pintar muy bien, entonces esto podría tener una pequeña revisión, por ahora pequeña a la baja, ¿de acuerdo? Ya si hay una tercera ola, hemos terminado de la segunda, yo les estoy comentando la tercera porque es probable, ya las cosas cambiarían bastante, ¿no? Pero en principio, pensando siempre en positivo, pues esperaríamos que en 2022 tengamos un crecimiento alrededor de 5, y aquí sí habría que ser relativamente moderados, ¿no? Es decir, moderados con cierto optimismo, alrededor del 3,5 más o menos, hasta los siguientes 3 años, porque ahí va a depender muchísimo ya de si el país logra encender motores de productividad, ¿no? Es decir, donde incorporar sectores productivos como minería, por ejemplo, estos proyectos grandes, pendientes que se han dejado por ahí, esto podría mejorar. Pero mientras tanto, esto es como pinta, o como creo que pinta el escenario, la inflación va a estar contenida, no deberíamos esperar mayores sobresaltos del tipo de cambio, es decir, en base a sus fundamentales, en cuanto al actual nivel de volúmenes de productos que se exportan y los precios internacionales que van relativamente bien, sin mayor sobresalto en el componente de capitales, pues deberíamos incluso esperar algún tipo de presiones depreciatorias quizás, ¿no? Pero salvo, lo que no se puede predecir es la volatilidad mes a mes, ni día a día, ¿no? Eso es más complicado, pero la tendencia más o menos creo yo que iría por ese lado.
E igualmente, el Banco Central seguramente dejaría espacio para que las tasas de interés de referencia sigan bajas, con reactiva todavía en marcha. Recién hacia finales del 2022 quizás se podría empezar a ver una mejora, un incremento. Pero ojo con este dato, ¿no? Este dato es una calculadora de Bloomberg que recomiendo que la sigan, es una que acaban de incorporar de cómo van los avances en vacunas. Los expertos dicen que para que regresemos a la normalidad, más o menos, es decir, ya no una normalidad entre comillas, ¿no? Sino una normalidad previo a la pandemia, debería haber un nivel de vacunación de alrededor del 75% de la población, con sus dos dosis respectivas, o una si es que llega la de Johnson, ¿no? Entonces, claro, acá vamos viendo que efectivamente Estados Unidos va a buen tramo, ¿no? Israel, que está por ahí, también va a buen tramo. Según las estimaciones, en 11 meses, Estados Unidos, que va de los mejores, podría, ¿no? Casi un año, que está acá, podría llegar a esta población. Perú ya aparece, pues, ¿no? Recién han llegado las vacunas, vamos a ver a qué ritmo vamos. Chile también está en buen tramo, pero fíjense, Chile está, o sea, todavía tiene que seguir mejorando su ritmo de vacunación. ¿A qué voy con todo esto? A que hay que ver cómo va avanzando el tema logístico y qué tan rápido realmente podemos hablar de un mundo que nuevamente regresa otra vez a situaciones manejables y donde las inversiones y la inversión pueden llevarse de manera adecuada. Y ya en el ámbito doméstico, pues acá hay que esperar qué termina sucediendo dentro del país. Yo escribí hace poco un libro, justamente donde analizaba el tema de la pandemia y los impactos. No había que ser brujo, pero yo ahí comentaba vamos, si uno se guiaba por la historia, es el gráfico de la gripe española, uno tenía que esperar más de una ola, ¿no? O sea, en, en el escenario de la gripe española del 18 y 19 hubieron 3 olas, ¿de acuerdo? Entonces, la única, acá en Europa hay países que están en terceras olas, ¿no? Se han habido algunas olas intermedias, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo, ¿no? La clave va a ser este tema de la vacunación. Entonces, una cosa que quizás deberíamos aprender ya de la primera y ahora en la segunda es no bajar la guardia, ¿no? Porque si el ritmo va lento, esto va a pasar, esta ola de ahora, pero nuevamente, como somos, los seres humanos siempre buscamos contacto, nos vamos a volver de repente a contagiar, no lo sé. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso la predicción que les comentaba de este 2021, de ese 10% de rebote, que ya tiene sesgo a la baja, si esto se da, las cosas podrían complicarse un poco más. Así que un poco de cuidado respecto a las predicciones. Y el otro elemento es esto, no esta foto de estos señores, ¿no? Que algunos de estos que ven acá, algunos no los conozco, este, nos va a gobernar, ¿no? Entonces, hay que rezar un poquito también, seguro que nos ayuda. Bueno, entrando a la parte de geotermia, ¿no? Este es un tema que, como les comentaba, estoy empezando a trabajar y, y me gustaría en su momento dar pues resultados más concretos, detalles, ¿no? Eso voy a comentarlo al final también como un poco la agenda de trabajo de este tema en específico que quedaría por realizar. Pero creo que puede haber algunos elementos que nos dicen que esto puede ser muy relevante, y particularmente para la región sur, ¿de acuerdo? Del país donde se concentra más del 50% del potencial de energía geotérmica en el país, ¿no? Entonces, ahí hay una ventaja competitiva natural que tiene la región y que pues viene siendo desaprovechada por mucho tiempo, ¿no? Es cierto que en el tema eléctrico, pues uno tiene que ver todo el panorama, tiene que ver toda su matriz de generación, tiene que ver cómo arma su portafolio, tiene que ver cuál es el contexto de oferta y demanda de electricidad, cómo se busca cubrir las regulaciones existentes, los esquemas subsidiarios, análisis costos-beneficios detrás, para al final terminar de decidir pues qué tipo de energía es la que queremos incorporar, ¿no? Y teniendo en cuenta evidentemente también
que todos los países, y el Perú también, por supuesto, va incorporando cada vez metas de generación de electricidad a través de energía limpia. Entonces, son muchos vectores, muchos factores que hay que ver detrás al final para tomar la decisión de ir por un tipo de energía. Pero yo creo que es evidente, más allá de que se tiene que analizar todo ello, hay elementos muy fuertes, muy potentes que señalan que esta es una ventaja de la región que no se debe desaprovechar, sobre todo por impactos que se anticipan importantes. Es decir, los números que vamos a ir viendo más adelante son con cargo a irlos confirmando con análisis más rigurosos. ¿Okay? Entonces, esto ya lo explicó, creo que con el video que pasó Franklin quedó bastante claro lo que significa la generación, cómo funciona una planta geotérmica. Este es un mapa, yo creo, bastante relevante, la parte superior izquierda, donde están los principales desarrollos, ¿no? En funcionamiento, plantas geotérmicas en el mundo, ¿no? Fíjense en el gráfico de la derecha, ¿no? Digamos, Estados Unidos, en volumen, ¿no? En potencia, en capacidad instalada, tiene 3.600, más de 3.600 megawatts, ¿no? Que representa 0.3, digamos, pero bueno, de toda la capacidad y diversidad que tiene este enorme territorio, ¿no? Que tiene variedad de formas de atender sus demandas de energía, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, como en el caso de Kenia, de Islandia, Filipinas, ¿no? Tiene una representación bastante importante, casi, por ejemplo, en el caso de Filipinas, casi el 30% de la generación de electricidad proviene de fuentes geotérmicas, ¿no? Islandia también, que tiene unas plantas de las más modernas, digamos, tiene el 30% también de geotermia, ¿no? Y bueno, y acá tienen otros países, ¿no? Pero fíjense el nivel, estamos hablando de aproximadamente cerca de 16, si sumamos todo ello, que no está la suma total, se habrá perdido por ahí, son casi como 16.000 megavatios, ¿no? Que existe a disposición en el mundo ahora de produciéndose, ¿no? Y Perú, como creo, no sé si Franklin creo que lo mencionó anteriormente, pero en todo caso el número está más adelante, tiene un potencial de cerca a 3.000, ¿no? Entonces, y gran parte, como les comentaba, en la región sur que se puede aprovechar de manera rápida, si las inversiones se ponen en marcha. Este es el mapa geotérmico, ¿no? Está las diferentes zonas, ¿no? De Cajamarca de Libertad, Callejón de Huaylas, Turín, que me recuerda a mi niñez, que yo por ahí también a los baños termales hace muchos años, está la zona central, está el eje volcánico sur, Cusco Puno, y esta es la zona que les comentaba que tiene pues casi 1.600, ¿no? De potencial de generación de energía, este total de casi 3.000 que les comentaba. Y que, claro, teniendo en cuenta además los déficits que comentaba de requerimientos de energía que tiene la región y todos los problemas de desbalance existente, tengo alguna tabla más adelante, pues hace todo el sentido, ¿no? Estos son particularmente hablando de la zona sur, los dos proyectos que tiene GDC, ¿no? Que es el de Achumani y el de Quillapacheta, en Moquegua y Arequipa. De todo este potencial, son 600 de los casi 1.600, ¿no? Que tiene la región sur y como comentaba Franklin, incluso tiene posibilidad de generar más de esta suma de 500 que se y claro, esto es relevante porque acá otra forma de ver lo que comentaba Franklin, esta brecha, ¿no? Existente, que existe entre la demanda y la producción en la zona sur del Perú, ¿no? Que podemos observar en esta gráfica a la izquierda, y el hecho que se tiene que cubrir, pues fundamentalmente con energía provista por la zona central, ¿no? Por todos los riesgos que ya anteriormente Franklin las ha adelantado, ¿no? Y que de alguna manera pues significa un balance no adecuado, ¿no? Ciertas fricciones que puedan generar a futuro. Y claro, este desbalance que se observa entre todas las, eso hace que el sur pues tenga que hacer uso de una energía, digamos, que es contaminante, ¿no? Bueno,
cubrir sus necesidades con gas natural de la zona central, y pues teniendo, ya mirando, focalizando solamente en el sur, teniendo el potencial de la geotermia, pues hace todo el sentido de darle un nuevo balance a, en la mejora del potencial y del portafolio de la matriz energética, ¿no? En general, ¿no? Cuando uno mira diferentes estudios, uno encuentra que 100 megavatios de geotermia pues, puede producir electricidad a casi 400.000 hogares, ¿no? De los cuales uno puede decir que esto puede llegar al 90% de los hogares de Arequipa y 100% de los hogares de Moquegua. O sea, y los proyectos van para más, o sea, tienen potencial de atender a otras actividades como la minería u otros sectores, dado estas capacidades que comentaba Franklin previamente. Entonces, una tecnología 100% renovable, el tema de que no tiene el problema de intermitencia es un elemento también que lo hace superior, digamos, al menos por este factor, a otras fuentes de energía renovable, ¿no? El hecho también de que emite 300%, 85% menos de CO2 que las térmicas a diésel y gas natural, un tema que Catherine subrayó en la introducción, que este es un tema que cada vez va a ser más relevante. Hay un tema que también trabajaré en otro momento, pero hay una fuerte demanda también por parte de los inversores, ¿no? Digamos, hay estipulaciones muy claras por parte de las entidades financieras, tienen metas respecto a cómo invertir en energía limpia. O sea, yo creo que cada vez se va configurando un escenario en el cual vamos a irnos avanzando cada vez más rápido inversión en energía renovable y acá tenemos una oportunidad también desde ese punto ya de vista más geopolítico, si queremos llamarlo así. Tienes una alternativa económicamente razonable para el sur, si no tiene en cuenta pues que el gasoducto y las posibilidades en la situación en la cual se encuentra son bastante complejas, ¿no? Y si uno tiene en cuenta los costos de energía de la renovable respecto a las termoeléctricas, a diésel y termosolar, hay una ventaja clara, entonces ahí hay un contexto como para repensar esta vía para atender estas necesidades de la zona sur. El impacto tarifario, pues bueno, es una energía renovable, al principio tiene sus costos, como toda energía renovable cuando recién entra, pero trabajándola bien, ¿no? Siguiéndonos, guiándonos, ¿no? Por el marco regulatorio existente actualmente y quizás planteando otras prácticas que existen de soporte de la energía renovable en otras partes, pues tiene espacio para manejarse este mercado, ¿no? Y evidentemente pues promueve una mejor diversificación del portafolio, ¿no? Y nos ayuda a enfrentar esta reversión de la sobreoferta en los próximos 5 años, ¿no? Es decir, 2027, algunos dicen 2030, miren, con una entrada simple de algunos algunas actividades mineras programadas, que no son problemáticas, que van a entrar de todas maneras, rápidamente, digamos en 5 años vamos llegando ya al margen de reserva, más o menos está alrededor de los 33, 34, de los actual niveles de más de 70, casi 80 que se estima, y hay tiempo justamente suficiente como para plantearse la inversión en este tipo de proyectos que permitan justamente que no nos encuentre en situaciones complicadas. Fíjense, esto es como los mercados financieros, ¿no? ¿Qué pasó cuando tomaron las decisiones en su momento de invertir más? Estábamos en el tope del crecimiento económico, veíamos todo positivo, venía más minería y eso llevó a las decisiones de empezar a invertir hacia el 2010, 2011, ¿no? Y luego ya hemos visto todo lo que pasó. Las cosas no sucedieron como pensábamos. Pues de la misma manera, ¿no? Ahora estamos abajo, ¿no? Mínimamente optimistas, mínimamente, uno debería esperar que todo vaya para arriba. Entonces, al contrario, hay que esperar que justamente esa sobreoferta seguramente se va a ir cerrando, pero no hay que esperar que se termine de cerrar para empezar a invertir. Lo lógico es justamente, que ahora estás abajo, empezar a plantearte la manera en que, con una buena previsión, y claramente esto va a irse cerrando, ir planteando cuáles son las inversiones adecuadas que tienes que desarrollar, y evidentemente, no sé si evidentemente, pero hay una alternativa clara, ¿no? Como es de la geotermia, que podría considerarse dentro de este portafolio, ¿no? Con los análisis necesarios de otros ámbitos que requieren pues, este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago
digamos, que nos permite ver que esto podría tener un impacto relevante. Fíjense, yo tomo como referencia, a ver, ¿qué implicaría un proyecto de 300 megawatts, ¿no? Un periodo 7 años, en el momento que se ponga a trabajar en diferentes etapas, ¿no? ¿Cuántos empleos podría generar, por ejemplo, pensando en los proyectos que comentábamos anteriormente, enfocado de repente solo en la zona de Arequipa? ¿De acuerdo? Pensamos, ¿qué impacto? Entonces, aquí lo que tenemos diferentes análisis casuística, ¿no? De cómo se ha ido generando empleo en otros proyectos, ¿no? Entonces, acá he tomado como referencia dos, ¿no? Uno en Estados Unidos, ¿no? Con seguramente una tecnología diferente a otros que se plantearon, digamos, como generación de empleo en Grecia, por ejemplo, ¿no? Un poco para tener dos referentes de cuánto más empleo se podría generar, ¿no? Por la construcción de plantas en función al número de megawatts que se podría ir incorporando a las plantas. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el caso más auspicioso, ¿no? Si pudiéramos tomar este referente de la estructura que ha tenido los proyectos que se han estado planteando ya para desarrollar en Grecia, ¿no? Uno podría, fíjese este gráfico para entenderlo, ¿no? En promedio, en los últimos 5 años, Arequipa ha estado generando 5.000 empleos anuales adicionales, ¿de acuerdo? Antes generaba más, ¿de acuerdo? Pero después del 2000, los últimos 5 o 6 años, pues como toda la economía también se ha ralentizado el nivel de generación de nuevos empleos. Pues bien, si uno incorporaría una inversión de 300 megawatts, uno podría esperar aproximadamente 2.500 empleos más. Es decir, sobre esos 5.000, entonces le hemos dado una senda de crecimiento inercial, ¿no es cierto? Uno podría esperar alrededor de 2.500 empleos más. Es decir, el número de empleos nuevos que se podría generar en este escenario más auspicioso, podríamos estar hablando de casi 43% más de incremento de nuevos empleos como consecuencia de una inversión de una planta de 300 megawatts. Si nos guiamos por un escenario más de lo que muestra cómo han sido las construcciones de planta de este tipo en los Estados Unidos, pues uno esperaría más o menos un 25% de nuevos empleos más sobre estos alrededor de 5.000 de nuevos empleos que se van generando en Arequipa. O sea, entre 43 y 25% de nuevos empleos más, que es bastante, ¿no? Es una cantidad muy relevante, casi 50% en un caso, que implica pues un cambio sustancial en el bienestar de la población, en este caso calculado para Arequipa, ¿no? Y fíjense ustedes, en un periodo post pandemia, ¿de acuerdo? Tienes ahí una oportunidad de generar empleo a tu región. O sea, yo no veo otra actividad, si queremos pensar en la región sur, que tenga este potencial. Habría que ver, pero esto es una cosa que está ahí a la mano y que es muy necesario. Van a haber pocas regiones dentro del país, de Perú, que tengan la oportunidad de tener algo que le genere empleo de manera inmediata un periodo prolongado, ¿no? Y acá en la parte izquierda tienen más o menos lo que se espera, ¿no? Digamos, de cómo sería esta generación de empleo, ¿no? Un 50% más o menos provendría de empleo directo y más o menos un cuarto empleo indirecto e inducido, ¿no? Entonces, en principio, esto queda por calcular, digamos, acá hay que trabajarlo bien ya con tablas insumo producto, con muchos detalles, y seguro intentar ver a nivel ya desagregado qué tipos de empleos son los que se podrían generar, ¿no? Cada uno de estos estudios, de los cuales me he referido para intentar extrapolar algo para lo que podría suceder en la región Arequipa, tienen detalles, ¿no? Pues, entonces uno podría observar también cuál es el tipo de actividades y profesiones que se podrían ver beneficiadas con esta inversión, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que se puede hacer un análisis mucho más detallado, con mucho mayor consistencia y que permita, pues, dar una visión también de planificación para el gobierno regional o para los gobiernos regionales que vayan a desarrollar este tipo de inversiones, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Entonces, claro, si uno quisiera utilizar otras elasticidades, algunos estudios que he desarrollado yo con inversiones en general, ¿no? Estos 300 megawatts pueden implicar alrededor de 1.000 millones de dólares. Esto podría estar hablando alrededor de 0.7 a 1,9% cada año
de crecimiento adicional en la región Arequipa. La reducción de la pobreza puede estar entre 0,2 y 0,5 puntos por año, si uno toma varios de los indicadores, ¿no? de la relación crecimiento y pobreza de los estudios de Chen y Rabayon, uno podría ver más o menos, son niveles muy relevantes, digamos, que pueden empezar y prolongados, que pueden tener estos efectos en reducción de pobreza, seguro que efectos en desigualdad, y seguro que si uno hace un análisis de microdatos, ¿no? Con información de los censos, encuestas de hogares, uno seguro puede intentar identificar incluso efectos detallados, ¿no? Sobre educación, sobre brecha de género, sobre nutrición, desigualdad, entre otros. Entonces, lo que pinta, por lo menos a partir de los grandes números, a partir de casuística en otras latitudes, yo creo que anticipa que inversiones de estas características para la región sur pueden plantear un diferencial enorme, ¿no? Respecto a lo que a la situación a la cual nos encontramos hoy de pandemia. El país va a necesitar crecer, cada región, cada va a tener que agarrarse lo mejor que tiene, ¿no? Y yo creo que entre las cosas buenas que tiene la región, por supuesto, tiene también las actividades mineras, etcétera, todo es un ecosistema, requiere que todo marche junto, pero acá hay una inversión que puede tener unos efectos muy relevantes para la región, y queda como agenda pendiente, y de hecho tengo un compromiso con Franklin a futuro de los próximos meses, pues traerles un estudio, a ver si podemos confirmar alguno de estos números que ya empiezan de alguna manera, creo yo, a plantear como un interesante atractivo para inversión de país y particularmente para la región. Y esto es lo que tenía que contarles. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias. Y Franklin o Catherine, por favor, le dejo. Dejo de compartir, digamos. Bien, muchas gracias, doctor Tuesta, por esta presentación. Efectivamente, la geotermia y el desarrollo de una nueva fuente de energía presenta una serie de oportunidades para la región sur. Es inversión fresca, es un nuevo conocimiento llegando a la región, gente capacitándose y bueno, como hemos visto, la situación económica del Perú está mejorando pese a la crisis, los precios de los metales altos, el dólar estabilizado, dan las condiciones para invertir. Yo quiero ahora darle paso a la audiencia que nos acompaña, que seguramente tendrán algunas preguntas que hacer, las pueden escribir por el chat. Yo mientras le voy pasando algunas que nos hicieron llegar con cierta anticipación. Renato Suárez nos pregunta si con el potencial energético que tiene el recurso a través de sus fuentes más grandes, ubicadas en Arequipa, Moquegua y Tacna, se puede proveer la suficiente cantidad de energía para más regiones, como Puno, Cusco y Apurímac, o si se necesitan más proyectos geotérmicos o solar y eólica para acompañar. Frank, por favor. Bueno, el potencial geotérmico que tiene el sur del país es suficiente para atender no solo la demanda de energía a un nivel de hogares, sino también industria y minero. Lo explicó David, los números son claros, ¿no? Solo 100 megavatios de geotermia tienen la capacidad de alimentar el 90% de los hogares que existen hoy en día en Arequipa. Ahora, para darles un ejemplo de la dimensión de este tipo de proyectos, EDC controla la central geotérmica, una de las más grandes del mundo, que es la de Leyte, que tiene más de 700 megas, ¿no? El área de este reservorio de la central de Leyte es de alrededor de 29 kilómetros cuadrados. El reservorio con el que cuenta Arequipa, que hemos encontrado y tenemos los estudios que lo comprueban, demuestran pues que el área de este reservorio es del doble y el de Moquegua es el 90% más. Entonces estamos hablando de un potencial geotérmico vasto, suficiente y que va a ayudar pues a desarrollar el impulso económico, social en las regiones no solo de Arequipa y Moquegua, donde van a estar localizadas de manera física, sino también en todas las regiones de alrededor, ¿no? Las regiones del sur tienen un problema desde hace mucho tiempo, que es la falta de electricidad local.
¿no? Este problema está desde hace muchos años conocido por el Ministerio de Energía y Minas. Han habido una serie de proyectos que han tratado de impulsarse justamente en la zona del sur para poder darle esta estabilidad de carga, esta generación local, bueno, han ido cayéndose, uno de ellos la central hidroeléctrica de Ñambari, luego el tema del gasoducto, por las razones que sabemos todos, ¿no? Entonces hay una necesidad que se encuentra en las regiones que sin duda la geotermia va a poder suplir. La energía solar, la energía eólica son importantes, se deben desarrollar sin duda, pero estamos hablando de un tema completamente distinto, no son tecnologías intermitentes y por tanto la intermitencia no puede sostener de manera adecuada el desarrollo económico, social de una localidad, región, país, ¿no? Necesitamos electricidad no solo por 8 horas al día, sino por 24. Entonces es ahí donde entra la geotermia, entra sin duda el gas natural y también el diésel a competir, para saber cuál de estas tecnologías son las más eficientes para brindar esa estabilidad que necesitan las regiones. Muy bien, Gracias. Gracias, Frank. Lizzy Benzaquén pregunta, ¿cómo proponen superar las taras de la Administración Pública de Arequipa para el desarrollo de proyectos, más allá de si son geotérmicos, hidros o solares? Bueno, el doctor David Tuesta, que ha sido ministro de Economía, nos puede dar un alcance desde su experiencia sobre cómo hacer para que las regiones funcionen un poco mejor, o también los ministerios necesitan un empuje, al parecer. Así es, así es. Este no es un tema solamente regional, ¿no? Este es un tema de funcionamiento general del Estado, ¿no? A veces uno tiende a priori, y yo en el pasado también tendía a hacer esta reflexión inmediata, que son las regiones las que tienen mayores capacidades. Es cierto, hay que intentar desarrollarlas, ¿no? Pero hay mucha traba burocrática por parte del gobierno central que limita mucho los avances de muy buenas iniciativas que a veces tienen las regiones y se ven complicadas, digamos, no solo por limitaciones presupuestarias, ojalá fuera solamente eso, sino también por a veces desconfianza o demasiados criterios limitantes, ¿no? Que colocan, digamos, a funcionarios que seguramente con la mayor buena intención, pero que al final terminan alargando, digamos, cualquier decisión por parte de una autoridad en su momento y al final, mientras intenta impulsar un determinado proyecto, se le acabó el periodo, ¿no? En el cual tenía a cargo, digamos, la administración. Normalmente tú tienes que avanzar en estos temas. Lo que sucede es que hay un problema también por parte de las autoridades regionales, ¿no? Y municipales también seguro, que es el tema de que no suele quedar un staff, ¿no? Un conjunto de personas que suelen hacer el soporte y la transición, ¿no? Para las diferentes administraciones que se van eligiendo a cada 4 años, ¿no? No existe, y esto es por razones estructurales, no existe esta capacidad de formar una capa ahí que permita dar la continuidad. Entonces, cuando llega una nueva administración, normalmente tiene el primer año para armar su equipo, para conocer de qué va el tema, para enterarse si había algún proyecto. Cuando quiere avanzar está en el segundo año y si no lo hizo en los siguientes 2 y 3, se acabó, porque el cuarto ya está pensando en cómo va a salir de esto y cómo va a atender los juicios que se le han acumulado durante los primeros 3 años en los cuales hizo poco y seguro muchísimo de lo que no hizo nada. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema, y ahí se requiere, si es este tema, por ejemplo, una inversión de estas características, pues requiere muy bien alineado y tiene que estar muy bien incorporado dentro de las prioridades del gobierno central. ¿No? Tiene que estar muy alineados los dos, si no es muy difícil, efectivamente, como han planteado en la pregunta, que esto pueda avanzar, ¿no? Y esto acá en Arequipa y en cualquier otra región, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Javier Colquehuanca nos comenta que en el desierto de Atacama, en Chile, hubo impactos al medio ambiente por la instalación de una planta geotérmica. Nos dice que esto trajo preocupación a la población local con relación al aumento de una manifestación geotermal y que en Yellowstone y en Nueva Zelanda ocurrió caso similar por la instalación de plantas. Dice que se han extinguido algunas manifestaciones geotermales. ¿Qué garantías, pregunta, se tiene de que esto no ocurra, que no haya un impacto negativo
al medio ambiente en la zona de los proyectos y que se medre pues los ingresos de los comuneros? Frank, por favor. Es una pregunta bastante importante, muy interesante en realidad. El tema social y el desarrollo, en realidad el desarrollo de cualquier proyecto de inversión en nuestro país tiene que caminar de la mano del aspecto social. La geotermia tiene la ventaja frente a otras tecnologías, dado que el impacto ambiental que genera es mucho menor. Podemos ver que la geotermia, por ejemplo, consume menos agua que cualquier otra tecnología renovable, y también, bueno, considerando también obviamente cualquier tecnología térmica, ocupa menos terreno. Las emisiones de CO2 también son completamente menor a cualquier otra tecnología renovable. Las causas que se han podido dar en otros reservorios son distintos, pueden variar desde una mala gestión de la misma empresa, falta de conocimiento de la calidad misma del reservorio. No todos los reservorios geotérmicos son iguales, hay algunos que son predominantemente líquidos, otros que tienen mayor concentración de gases, o por ejemplo no es 100% vapor de agua. Lo que te puedo decir es que los resultados que se han dado hoy en día de los proyectos geotérmicos, tanto en Achumani como Cayo Pacheta, se demuestra pues, que el 98% del vapor es vapor de agua. Asimismo, EDC tiene experiencia en la operación de este tipo de plantas. Tenemos, por ejemplo, una central también ubicada en Filipinas, que la misma está ubicada dentro de un área de reserva natural. Inicialmente, sin duda, hubieron hubo una necesidad de informar a las comunidades que estaban aledañas para que puedan entender también el proceso de generación de electricidad de este tipo de centrales, en el cual obviamente al hablar pues, de una etapa extractiva, ¿no? se genera un temor. Sin embargo, está probado por EDC, así como en otras centrales en el mundo, que la geotermia puede coexistir sin ningún problema con el medio ambiente. Sin duda se necesita un adecuado, se necesita la experiencia, se necesita el conocimiento en ello, que EDC lo tiene, y por otro lado, sin duda, las autoridades y la fiscalización siempre hay que estar presente. Y la compañía también de las comunidades en todos los procesos para que sean testigos directos de todo lo que se hace. Sin duda. Es la mejor manera de generar confianza. Bien, Ricardo Barrios pregunta, ¿qué necesitamos para acelerar los procesos de subasta? El potencial está y demorar no tiene mucha lógica. ¿Cómo incluimos en la agenda política el Plan Energético Nacional con la natural inclusión de las renovables? Doctor Tuesta, desde su experiencia en el Estado, ¿por qué toma tanto? ¿Por qué demora? ¿Por qué es tan difícil introducir una nueva tecnología, hacer cambios en el funcionamiento del Estado para llevar esto a cabo? ¿Qué cree que hay que hacer ahí? ¿Qué falta? A ver, yo voy a contestar efectivamente la parte más macro, seguramente que Franklin, que ha estado metido ahí y ha estado pujando para intentar colocar ese tema en la agenda, también puede complementar algunos puntos. Pero efectivamente, ¿no? El primero es que, claro, el tema de las energías renovables tiene un elemento que de alguna manera genera cambios en la estructura de precios, ¿no? Y genera algún tipo de cambios de carácter microeconómico, es decir, en cuanto a las decisiones de los agentes, ¿no? En función a ello. Genera también, de hecho, una nueva reorganización, ¿no? Por parte de los actores que actualmente se encuentran dentro del mercado, ¿no? Implica, digamos, que da una señal, ¿no? Respecto hacia dónde van a avanzar los mismos. Y siempre cuando uno observa este tipo de cambios en otras realidades, nunca son, o sea, se tiene que hacer con mucho cuidado para evitar justamente fricciones, ¿no? Entre los agentes, pero la experiencia es que se puede avanzar, ¿no? Si hay una buena guía, una buena señal, una buena claridad, ¿no? Respecto a cuáles son los pasos que se tienen que realizar, respecto a que el país está avanzando hacia una nueva matriz, ¿no? Más amigable con el medio ambiente, que hay, no solamente es porque al Perú se le ocurre, ¿no? Que ya estaría muy bien que se le ocurra solamente al Perú, sino también es porque hay un marco general respecto a que el mundo tiene que avanzar en esa línea, que poco a poco se van a ir incorporando sanciones, en fin, ¿no? Sanciones de diferente tipo, tanto a nivel global como a nivel local. Entonces yo creo que es importante, digamos, que esto se tiene que avanzar. A mí me parece, por lo menos, que en los últimos años sí se han dado algunos pasos, no, digamos, que estemos ahora
alrededor del 5 o aproximándonos al 5%, dependiendo cómo se mida, en el actual nivel de generación del país con energía renovable, está bien. Yo creo que es un primer paso, pero el tema ahora es ampliar ese portafolio, ¿no? Yo creo que se ha avanzado bastante bien con eólicas, fotovoltaicas, con biomasa, etcétera, pero yo creo que acá claramente hay un potencial que tienes que aprovechar y tu siguiente paso natural debería ser incorporar en esa línea. El tema es fundamentalmente es trasladar correctamente a los actores que se encuentran dentro del mercado cuál va a ser este funcionamiento regulatorio y la señal de precios que va a funcionar de acá a futuro, ¿no? Pero si se hace ordenadamente, se han hecho en otros lados, no que se esté inventando acá la pólvora, hay claramente buenas prácticas regulatorias que uno puede ir incorporando para que las cosas funcionen adecuadamente. No sé si Franklin quiere añadir algo más. Sí, sigo bastante claro, en verdad, David. Efectivamente, es un poco difícil, pues, promover un cambio estructural como lo requiere, pues, las energías renovables, no solo la geotermia, sino también la solar, la eólica, ¿no? Y claro ejemplo es el tema de la potencia firme para la solar, el tema de la aclaración de precios, etcétera, que son muchos temas que tiene el mercado hoy en día y que están limitando, pues, el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, considero, pues, que las condiciones actuales, como bien lo has dicho, a nivel mundial, pero también a nivel nacional, exigen que esta transición se priorice, ¿no? Como te comentaba, hay un problema en nuestro país estructural que radica, pues, en esta concentración y en esta falta de diversificación de la matriz energética que ya el COES, por ejemplo, lo ha advertido. El COES siempre ha sido abiertamente en contra de las energías intermitentes por razones obviamente técnicas que pueden ser discutibles o no. Sin embargo, el tema es que la proyección actual del COES establece que en 5 años, bueno, a partir del siguiente año vamos a empezar a quemar diésel justamente para ir cubriendo la demanda de energía, ¿no? Y esto se va a ir agravando año tras año para llegar hasta el 2026, 2028 con ya restricciones en el suministro eléctrico. Entonces, estamos hoy en día ante una crisis, una potencial crisis, ¿no? Que amerita, pues, una toma de decisión de parte del gobierno. Se han dado medidas legislativas para tratar de promover este tipo de tecnologías que al final buscan, pues, tratar de salir de esa inacción, ¿no? En que hemos estado o estamos hace ya bastante tiempo y que necesita que el Ministerio de Energía y Minas tome una decisión el día de hoy. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como agentes del mercado? Es participación en estar involucrados, pues, en justamente todas estas etapas de desarrollo, en estas conferencias que brinda el Ministerio de Energía y Minas. Por ejemplo, hoy día de hoy hubo una en la cual gente del Congreso que está apoyando esta ley que apoya las energías renovables se ha juntado con el Ministerio de Energía y Minas, con el Usinamín, etcétera. Ahora, la respuesta que siempre han dado las autoridades a este tema ha sido, bueno, pero el Perú es 50% renovable, porque el Perú tiene 50% de su generación es con hidroeléctrica, ¿no? Y esa es una respuesta bastante simplista, porque en realidad no están tomando en consideración el problema de la falta de diversificación de la matriz energética. El Perú ni cualquier país puede depender solo de una fuente. Ya ha pasado antes, en el 92 éramos 98% renovable con hidroeléctricas y teníamos cortes y problemas de suministro eléctrico. Ha pasado en Colombia, ha pasado en muchos otros países, ¿no? Lo mismo ha pasado, por ejemplo, cuando te vuelves 100% renovable intermitente, como lo que ha pasado en California. 100% solares, eólicos y la intermitencia ha hecho que, bueno, que se caiga el sistema y que no tenga la base. Entonces, tiene que haber un mix, tiene que haber un cambio y creo que esa falta de visión de parte del actual Ministerio de Energía y Minas tiene que cambiar. Y depende en realidad de todos nosotros ejercer esa presión para el cambio. Muchas gracias, Frank. Hay varias preguntas de varias participantes que creo que se concentran en la que nos plantea Luis Espinosa. Nos dice, los proyectos que ha mostrado de Quillapacheta y Achumani, pregunta si ya están en proceso de construcción, si son solo estudios, si ya los adjudicaron, los subastaron, en cuántos años estaría su etapa comercial, si mañana se inicia la construcción y cómo impactarían los costos marginales del CEIN, que también es un tema que varios preguntan, el precio de que podemos hablar después. Pero antes, Frank, por favor, el estado de los proyectos. A ver, respecto del estado de los proyectos, en el caso de Achumani, tenemos
La autorización de exploración geotérmica es la primera fase. Ya hemos realizado los estudios de 3G, es decir, ya hemos realizado estudios geofísicos, geoquímicos en la zona para identificar el potencial geotérmico. Tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de perforación, que es la etapa de mayor riesgo en el desarrollo de un proyecto geotérmico. Para ello, debido a la falta de normativa, ¿no?, y de conocimiento en sí de la tecnología geotérmica, tenemos que tramitar un estudio de impacto ambiental. Ahorita ya hemos iniciado el estudio de impacto ambiental, está en proceso. Y bueno, este proceso va a tomar 18 meses, esperemos que menos. Luego de esto vamos a poder avanzar con la etapa de perforación. Es decir, EDC no está esperando, la respuesta es que no estamos esperando a que el gobierno tome una iniciativa para la geotermia, para poder avanzar nosotros con el desarrollo del proyecto. Lo estamos haciendo al día de hoy, sin duda, pero necesitamos, para poder iniciar la etapa de perforación, que es una etapa riesgosa y muy cara, estamos hablando de cerca del 35% de la inversión total del proyecto, es decir, cerca de unos $200 millones, se necesita pues contar en ese momento ya con un contrato de suministro que garantice el ingreso. En el caso de Quillopacheta, perdón, hemos tenido un poco de demoras el año pasado. El objetivo era iniciar también el estudio de impacto ambiental, sin embargo, por el tema de la pandemia, tuvimos problemas, ¿no?, con el tema de los tiempos, pero esperamos en este año poder iniciarlo. Sin perjuicio del tema del estudio de impacto ambiental, eso implica pues, estudios de conexión, de línea de transmisión, estudios de agua. Obviamente el sur es seco, entonces es muy importante probar a las comunidades de que no va a haber ningún tipo de afectación al agua, al recurso más preciado que tienen ellos. Y una ventaja que tiene la geotermia es que solo utiliza agua durante la etapa de perforación, no utiliza nada de agua durante la etapa de operación. Y entonces esperamos pues seguir continuando con nuestros estudios técnicos complementarios de ambos proyectos, bueno, hasta que la pandemia no lo permita. Efectivamente. Giovanni Quispe nos pregunta, y esto también se repite varias veces en las interrogantes de los asistentes, ¿la inclusión de la geotermia en el sector generación de Perú significaría costos altos al inicio, al ser considerada por primera vez en una subasta RER? ¿Cómo se manejaría esta situación para no afectar significativamente la tarifa del usuario final? No sé si el doctor Tuesta nos quiere dar una opinión sobre este posible impacto. Ahí sí, yo creo que Franklin me tiene que ayudar un poquito de cómo ha estado el tema. Evidentemente, mi comentario solo puede ser de manera bastante general y coincidir con la pregunta. Cuando una renovable sobre la cual no se tiene un perfil de costo, es nuevo, tiene un nuevo ingreso, y eso ha pasado con las anteriores renovables que han estado entrando al país, entran normalmente con tarifas altas, ¿no? Las inversiones son más altas. Es el tipo de proceso, digamos, en economía, de que siempre al inicio, el inicio de tus costos y de esta energía que empiezas a desarrollar tiende a ser alta. Una vez que esto empieza a desarrollarse y los precios, ya sea esa primera señal, las siguientes licitaciones al principio empiezan a ser más bajas, ¿no? Eso es lo normal, ¿no?, que pasan con otras. Ahora, en cuanto al perfil, en cuanto a cómo se han presentado estos temas en otros países, ahí quizás Franklin pueda darme una pista adicional, y de repente, también que he estado acá interactuando con las autoridades, también puede tener algún sabor más cercano respecto al tema en Perú. Claro, es el costo de la inclusión de una nueva tecnología, pues siempre va a ser significativo y claro, si no lo hiciéramos, también no evolucionaríamos como país, ciertamente. Frank, ¿nos impactará la tarifa? Nadie quiere pagar más, y es lógico. Sin duda, sin duda. Y la respuesta directa es sí. La geotermia va a tener un impacto en la tarifa, al igual que cualquier decisión que se tome en el sector, y ahorita me explico, ¿no? Como les dije, ya existe un problema hoy en día en nuestro país, un problema de falta de energía en la zona sur. Las regiones del sur no tienen energía. Entonces se tiene que buscar una alternativa para poder brindarles esta energía, esta electricidad constante. Como les dije hace un momento, el tema de la eólica y la solar no entra pues dentro de esta necesidad de cubrir energía de base, porque bueno, son intermitentes y por tanto son energías que solo van a operar 8 horas al día.
Entonces requieres de una fuente de base, constante, que todo el día te pueda dar energía y con mayor medida en la hora punta del sistema, que es a partir de las 6 de la tarde, donde todos nosotros estamos en la casa y todos empezamos a ver televisión y lo que sea. Entonces, se requiere pues contar con una energía de base en el sur. Ese es el primer tema que tenemos que tener claros. O sea, hay un problema, tenemos que buscar la solución. ¿Cuáles son las alternativas que tiene hoy en día nuestro país para suplir ese problema? Tenemos el diésel, que ya se encuentra en la infraestructura ahí en el nodo energético, tenemos el gas natural y tenemos la geotermia. Generar electricidad con diésel tiene un costo de aproximadamente 180 a 200 dólares el megavatio hora. Estamos hablando de un impacto en la tarifa inmediato que genera sin duda muchos problemas para cualquier tipo de industria o potencial minero que existe en esas zonas. Entonces, muy aparte del tema ambiental, ni siquiera entremos al tema ambiental. El costo de la diésel es sumamente alto y va a generar un impacto. Tenemos la alternativa del gas natural, sin duda. El gas natural se dice pues que generar electricidad con gas natural es de 35 dólares el megavatio hora, por lo tanto es barato y se necesita desarrollar esta tecnología, ¿no? El problema es que construir la infraestructura para ese gas natural hacia el sur nos va a costar 7.300 millones de dólares. Eso tiene un impacto de cerca del 15% en la tarifa eléctrica. 15%. Ahora, el tema es que la molécula del gas natural que es transportado del centro hacia el sur no va a costar lo mismo. No va a costar, la molécula que cuesta en el sur de Lima, en Chilca, no va a costar lo mismo que cuesta en el sur. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que pagar toda esa infraestructura, ¿no?, que has construido para justamente transportar el gas. Entonces, el costo de generar electricidad con gas natural en el sur va a ser altísimo. Nadie lo sabe y nadie lo dice. Pero ¿quién va a tener que subsidiar nuevamente ese costo? Seguramente vamos a hacerlo todos nosotros en nuestra tarifa eléctrica. Entonces estamos hablando de un impacto, perdón, del 15% en la tarifa eléctrica, más lo que vaya a costar generar electricidad con ese gas que obviamente va a ser más caro. Frente a la geotermia 200 megas geotérmicos. Estamos hablando de 200 megas, que son las dos plantas que tiene EDC hoy en día en Achumani y Cayo Pancheta. El impacto, consideremos pues una tarifa de 120 dólares, tarifa de precio internacional, inicial. El impacto de esos 120 dólares de acá a 7 años, no hoy, sino de acá a 7 años, que es cuando inicia operación comercial, va a ser de alrededor del 0.7% de la tarifa eléctrica, menos del 1%. Entonces estamos viendo pues que dentro de las alternativas que tiene nuestro país para poder generar energía de base, la geotermia no solo es la más barata, sino que es la mejor. Bueno, sí, interesante porque además en el tema de la geotermia, si no me equivoco, Frank, hay un costo por los primeros 100 megas, pero luego este costo va bajando, ¿verdad? Cuando se van haciendo las ampliaciones de la planta, porque claro, el recurso es natural, es el calor al interior de la tierra que no cuesta, ¿no? No se agota. Sin duda. El primer costo es el costo de oportunidad, el costo de inversión, ese es el inicial. La geotermia pues no te cuesta 100 dólares o 120 dólares. La geotermia, el precio de energía geotérmica está entre 45 y 55 dólares. Ese es el precio real de la geotermia. Solo que obviamente atraer esa nueva tecnología inicialmente a un país tiene un costo mayor, pero luego este costo va a disminuir. Entonces, es sin duda y de lejos la mejor alternativa que tiene hoy en día nuestro país para poder brindar energía de base en la región del sur. Bien, Francisco Porturas nos pregunta por qué no se ha incluido la geotermia en el Plan Energético Nacional, ¿no? Se habla de proyectos renovables con paneles solares y con molinos, pero no se habla de geotermia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No sé, David, ¿voy yo? No, dale tú, porque yo Bueno, no sé la respuesta. yo tampoco. En realidad no lo sé, no lo sé. El Ministerio de Energía y Minas, lo que sí sé es que el Ministerio de Energía y Minas ha tenido una política bastante pobre en lo que es las energías renovables en los últimos 10 años. Entonces, en realidad se necesita pues un cambio de chip. Como les digo, el tema de las energías renovables no va
EDC quiera energías renovables, o Enel, o Enjo, las diversas empresas que se encuentran hoy en día en el mercado tratando de desarrollar este tipo de tecnologías, sino que radica en una necesidad como país, ¿no? El mundo se está dirigiendo hacia las energías renovables y es una tendencia que simplemente nosotros como país no podemos dejar de lado, ¿no? Lo explicó antes David y lo suscribo, ¿no? La trazabilidad que se está dando para los productos, para los minerales que son producidos con energías renovables es una realidad en el mundo. Y esto se va a ir dando a mayor medida, así vamos avanzando, ¿no? Entonces, y lo vemos en todos los ejemplos, ¿no? Lo vemos con BMW, lo vemos con Google, lo vemos con muchas empresas que hoy en día están buscando, pues, esta transición verde y que lo van a seguir exigiendo para quienes brinden los servicios y los insumos, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades. Entonces, la medida es esa, ¿no? Esperemos que el Ministerio de Energía y Minas, si no es este gobierno, el siguiente, tengan la claridad para poder propiciar esta transición. Silvana Loaiza nos pregunta si solo van a producir energía eléctrica o también calefacción para las zonas frías, ¿no? Si en ese caso habría pues un impacto en la calidad de las viviendas. Ese sin duda es uno de los más grandes beneficios que tiene la geotermia en la zona sur, ¿no? Ambos proyectos, tanto Achumani como Cayopacheta, se encuentran por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las heladas ahí son constantes, ¿no? Y sin duda la geotermia puede hoy en día brindar la calefacción no solo a los hogares, sino también a invernaderos, a criaderos de animales, etcétera, ¿no? No es posible pues que al día de hoy en el año 2021 siga gente muriéndose por este tema, y el gobierno enviando frazadas todos los años, cuando tiene toda una fuente de calor bajo sus pies. Entonces, sin duda, eso es una medida que se va a plantear a las comunidades y vamos a tratar de darle todas las facilidades para poder crecer juntos. Bien, muchas gracias. Hay también varias preguntas y algunas inquietudes relativas al tema del impacto medioambiental en el paisaje, las fuentes de agua, que creo que podrán ser absueltas con más fluidez en un próximo webinar, ¿no? Donde se traten temas medioambientales y el impacto en el turismo, que también es una preocupación y que al final la geotermia puede convertirse pues en un gran aporte. Yo sugiero, Frank, dejarlo para un futuro webinar, ya estamos un poquito excedidos en el tiempo. Quiero agradecerle al doctor David Tuesta por su participación hoy. El panorama económico que nos ha dado es muy, muy aleccionador, nos dan varias pautas sobre lo que puede pasar en los próximos meses y el futuro del país, y también sobre el impacto en la generación de empleo de la geotermia. Estaremos atentos para la actualización de las cifras, que siempre es bueno ir revisando. Muchas gracias también a Franca Acevedo y a todos los que participaron hoy en este webinar. Estaremos anunciando próximamente cuál será el siguiente tema. Esperamos ir por el lado medioambiental, que sí genera muchas dudas y mucha curiosidad de parte de los participantes. Gracias a todos. Van a poder acceder a la grabación de este webinar en el canal de YouTube de EDC y si tienen preguntas adicionales también pueden hacérnoslas llegar por correo. Gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, David, chao, Katy, muchas gracias. Chao, Frankie. Gracias, Katy. Buenas noches, gracias a todos.